Hola a todos, aquí con ustedes el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. En este video revisaremos el concepto de la función de pérdida, en particular en el contexto del problema de la regresión lineal que hemos venido abordando desde hace 2 sesiones. En particular revisaremos cómo definimos una función de pérdida para este modelo en particular y cómo podremos usarlo de forma muy sencilla para ajustar los parámetros de nuestro modelo. Bien, comencemos. Antes de continuar revisando el concepto de las funciones de error o de pérdida en Machine Learning, vamos a recordar el contexto en el que estábamos trabajando. Recordarán que estábamos revisando lo que era la regresión lineal y vimos que era un modelo matemático que relacionaba una o más variables independientes con una variable dependiente. En este caso, este es el modelo que estábamos utilizando, donde podemos ver que tenemos las variables independientes, que son las x, y la variable dependiente, que es la y. Y al mismo tiempo tenemos los parámetros que definen nuestro modelo, que son el conjunto de alfas y la beta. Ahora, para entender un poco mejor lo que es tanto el concepto de la regresión lineal como el papel de la función de error, vamos a revisar un ejemplo. Imaginemos que tenemos estos 3 datos que simbolizamos con estos 3 puntos y tenemos nuestro modelo ya ajustado o entrenado. Entonces, el objetivo de un regresor lineal es que podamos buscar valores o inferir nuevos valores para cada x que no esté en el conjunto de datos que ya teníamos. Por ejemplo, aquí tenemos este valor de x que no aparece en los datos, pero gracias al modelo podemos inferir un valor de y que está acorde a la tendencia de los datos que teníamos de ejemplo. Ahora, aquí asumimos que ya estaba entrenado el modelo, pero ¿cómo sería el proceso de entrenamiento? Bueno, para eso partimos de que tenemos el modelo. Un modelo inicial con unos valores alfa y beta al azar que nos pueden definir cualquier recta en este espacio de 2 dimensiones. Por ejemplo, esta recta. Después tenemos los datos, que vamos a simbolizar como x0, como parejas de valores x0, y0, x1, y1, x2, y2, con una barra encima de ellos para indicar que son valores numéricos que estamos trabajando. Ahora, si sustituimos los valores de x0, x1 y x2 en el modelo como está definido inicialmente, vamos a obtener las predicciones, que simbolizamos con estos puntos azules sobre la recta que representa nuestro modelo de regresión lineal. Y cada uno de estos puntos está definido por una pareja de puntos de valores xy con una barra encima y y con este símbolo encima para indicar que es la predicción, es decir, el resultado de sustituir la xy en el modelo que estamos utilizando. Ahora, aquí lo importante es el papel de la función de error, porque es lo que nos va a indicar qué tan bien se ajustan nuestros valores o datos que tenemos, que son estos, con nuestros valores predichos. Para esto lo típico es utilizar la diferencia entre el valor predicho y el valor real, o el valor que tenemos en nuestros ejemplos, y lo elevamos al cuadrado, ya sea elevar al cuadrado o sacar su valor absoluto. Lo más típico es elevar al cuadrado, y el objetivo de esto es tener solo errores positivos, para que de esta manera, o más bien para evitar los casos donde tengamos errores que sean de la misma magnitud pero de signo contrario, porque esto va a ocasionar que al momento de sumar todos los errores, algunos de ellos se eliminen y nos va a dar la falsa sensación de que estamos alcanzando un error cero, cuando en realidad simplemente se están eliminando algunas parejas de errores. De esta forma, al elevarlo al cuadrado, todos los errores serán positivos, y conforme más pequeños sean o más estén cercanos a cero, quiere decir que nuestra función de error se está minimizando y por lo tanto nuestro modelo se está ajustando de una mejor manera a los datos que tenemos. Después de que calculamos esto, ¿cómo utilizamos estas diferencias para ajustar los parámetros alfa y beta? Bueno, para esto utilizamos lo que se le llama el error cuadrático medio, que está definido de esta forma, donde tenemos una función L que es igual al promedio o la media de los errores que tenemos al cuadrado. En este caso es el dato predicho menos el dato real elevado al cuadrado. Hacemos la suma de todos estos valores y lo dividimos entre el número de puntos o de datos que tenemos. Es importante que esta función de error sea continua y diferenciable. Desde luego que esta solo es una forma de medir el error.
Hay diferentes formas que iremos viendo conforme veamos otros algoritmos de Machine Learning. Ahora, ¿cómo obtenemos los parámetros que minimizan el error de esta función? Bueno, para esto lo que hacemos es sustituir los valores que ya teníamos de y0, y1 y y2 con el símbolo de circunflejo encima que indica las predicciones en la función de error. De esta forma nuestra función de error se expande a toda esta expresión para el ejemplo que tenemos de 3 datos. El objetivo aquí entonces es hacer que esta función L sea mínima o idealmente sea igual a 0, variando el valor de alfa y de beta. Para esto, entonces lo que podemos hacer es recordar lo que vimos en la sesión pasada, donde vimos que dada una función podíamos diferenciarla y donde su derivada fuera igual a 0, quiere decir que ahí podía tener un punto crítico, que podría ser un mínimo o un máximo. En este caso, por la forma de la ecuación, que es una ecuación cuadrática, los puntos donde la derivada es 0 serán mínimos. Entonces, el objetivo es calcular la derivada de toda esta ecuación en este caso para la alfa, y también la derivada respecto a la beta, igualar a 0 y resolver un sistema de ecuaciones lineales que nos va a quedar, y eso nos indicaría o nos daría los valores ideales para alfa y beta, de tal forma que este error sea el mínimo. Ahora, en este caso podemos hacer esto porque son relativamente pocos datos y porque nuestro modelo es bastante sencillo, pero habrá ocasiones en que tengamos modelos mucho más complejos, donde tengamos muchos más datos y muchos más parámetros. En esos casos ya no es factible tener la función de error, desarrollarla, diferenciarla, igualarla a 0 y resolver el sistema de ecuaciones que nos queda. En esos casos tenemos que recurrir a otras técnicas. En particular, una de las más utilizadas es el descenso de gradiente. Bien, como hemos visto, podemos ajustar nuestros parámetros utilizando alguna función de error para nuestro modelo. En este caso partimos de un ejemplo muy sencillo que podía derivarse prácticamente de forma manual y podríamos resolverlo a lápiz y papel. Sin embargo, no todos los modelos de Machine Learning son tan sencillos como la regresión lineal y muchas veces tenemos miles o millones de datos sobre los que hay que ajustarse. Para esos casos es donde es útil el descenso de gradiente, el cual revisaremos en nuestros siguientes videos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.